gloria de tu nombre, para nuestro propio beneficio y el beneficio también de quienes nos rodean. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dele otro aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. De Él es la gloria. Mis hermanos, empezamos la semana pasada una serie. Les dije que quería enseñar una serie acerca del Espíritu Santo. ¿Han escuchado del Espíritu Santo? Gloria a Dios. La Biblia habla del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? La semana pasada aprendíamos. El Espíritu Santo es Dios habitando en una persona. O el Espíritu Santo es Dios mismo. Pero Dios quiere que su Espíritu, su esencia, habite en cada uno de nosotros. Solamente imagínese el poder, la gloria de Dios, la hermosura, como cantábamos ahorita, de Cristo Jesús, adentro de usted. La inteligencia, la sabiduría de Dios dentro de usted. Ese es el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, pues está Dios adentro de mí. Amén. Ahora, estamos llamados por la palabra, lo vamos a ver en esta serie. Estamos llamados de parte de Dios a avivar el Espíritu Santo de Dios y a no contristarlo. ¿Sabe cómo podemos contristar al Espíritu Santo? O lo podemos apagar. La Biblia dice, Pablo dice, no apaguéis el Espíritu, más bien encienda el Espíritu. El pecado apaga el Espíritu. Todo aquello que no es la voluntad de Dios, todo aquello que usted hace que no es la voluntad de Dios, que desagrada a Dios, apaga el Espíritu. Esta mañana hablábamos en el grupo de parejas, hablábamos de que cuando una persona está fría, pues es un estado que puede encontrarse una persona. ¿Qué hay que hacer? Se puede encender la vida espiritual y el Espíritu Santo que mora en el creyente, especialmente a los que ya recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, pues entonces se puede avivar y hay un fuego, hay un fervor que debe despertarse en cada corazón, mis hermanos. Amén. La semana pasada hablábamos de que el Espíritu Santo de Dios crea, el Espíritu Santo crea, hace todas las cosas nuevas. El Espíritu de Dios puede hacer cosas nuevas en usted. ¿Y sabe cuál es una de las tareas que tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida? Traer orden a su vida. Hablábamos que en la creación dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de los abismos y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía. ¿Qué significa eso, mis hermanos? El Espíritu Santo le pone orden a su vida. Una vida desordenada, el Espíritu Santo la ordena. Hablábamos de que el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo, Dios mismo dentro de nosotros, nos va a decir, coja para allá, coja para allá. Y usted ve en Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos, cómo el Espíritu Santo audiblemente le decía a los apóstoles, no se me vaya a predicar todavía allá, váyase más bien para tal lado. El Espíritu Santo, mis hermanos, cuando nosotros avivamos el Espíritu nos guía a toda verdad. Amén. También hablábamos en estos días acerca de tomar buenas decisiones. Usted y yo no debemos tomar decisiones a la ligera. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para tomar las decisiones correctas. Entonces el Espíritu Santo guía. Entonces, el Espíritu de Dios dentro de nosotros nos deja ver su gloria y su poder. Vimos en la vida de David. David era un hombre lleno del Espíritu Santo y David era un hombre valiente que no le temía nada y que la presencia de Dios estaba en él y le daba a Dios las victorias, Dios le daba las conquistas. ¿Cuántos saben que Dios nos puede dar conquistas? Por el Espíritu Santo. También hablábamos que Dios mismo le dice a su pueblo, no es por su fuerza, no es con su ejército, es con mi Espíritu Santo, dice el Señor. ¿Quiere usted tener victoria en su vida? ¿Quiere usted verdaderamente tener el poder de avanzar y de conquistar, tener una fe victoriosa? Necesita el Espíritu Santo, porque la gloria no se la va a llevar usted. Usted no va a decir cada que tenga una conquista importante o representativa en su vida, usted no va a decir, yo hice eso, yo lo logré, fue gracias a que yo estudié, yo trabajé mucho, yo me lo merezco. No. Es porque el Espíritu de Dios está conmigo, está dentro de mí y su Santo Espíritu me dio la victoria. Analizábamos que cuando Gedeón, Dios lo mandó a enfrentarse a un ejército de miles de soldados,
Dios le dijo, solamente vas a ir con 300. ¿Qué? ¿Cómo así que con 300? Si ellos son miles, Señor, ellos nos van a vencer. ¿Cómo vas a comparar 300 hombres con...? Tranquilo, que yo voy a estar con usted y solamente va a pelear con 300 y yo le voy a dar la victoria, porque no son ustedes, soy yo en ustedes. Con esos poquiticos van a vencer a esos miles, porque mi espíritu va a estar en ustedes. ¿Y sabe por qué se los dijo? Porque si ustedes van miles y miles contra ellos y vencen, van a decir que la gloria es de ustedes y se van a enaltecer y se van a enorgullecer. Y no quiero eso, dice el Señor, quiero que me den la gloria a mí. Y es por eso que Dios hace cosas que parecen imposibles, Dios las hace posibles, porque Él es el que se quiere glorificar. Y si el Espíritu de Dios está en usted y está en mí, y tenemos una victoria como las tenía David y como las tenían muchos de sus siervos, pues entonces toda la gloria es para Él. Porque Él es el Dios invencible, Él es el Dios de las victorias, Él es el Dios que lo hace a través de usted. Usted y yo solamente somos instrumentos de Dios para lo que Él quiere hacer. Amén. Les ponía yo el ejemplo también hace 8 días de que no es que yo estoy haciendo algo, el día de mañana el Señor hace cosas tremendas en esta iglesia, ya las está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Ya las ha hecho, pero el Señor va a hacer cosas grandes y yo nunca jamás me puedo enaltecer o enorgullecer. No, yo hice esto, es que yo he luchado, yo he salido a predicar, yo he hecho... No, es el Espíritu de Dios en mí, y yo sin el Espíritu Santo, esta iglesia, mis hermanos, sin la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, porque juntos somos la iglesia. Si el Espíritu de Dios no está avivado en cada corazón, ¿qué vamos a esperar que Dios se glorifique? ¿Qué conquistas vamos a esperar? ¿Qué gloria vamos a querer ver si el Espíritu de Dios no está? Si lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, mis hermanos, apague y vámonos. Si Dios no está, Moisés le decía al Señor, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir, yo no voy a ir. Y si la presencia de Dios y el Espíritu de Dios no está en mí guiándome, no está en la iglesia guiando la iglesia en lo que tenemos que hacer un evangelismo, que tenemos que hacer ir a repartirle comida a los pobres, que tenemos que hacer esto o lo otro. Si el Espíritu de Dios no nos guía, mis hermanos, no hagamos nada más bien. Amén. Pero el Espíritu Santo dentro de usted, mis hermanos, dentro de cada uno de nosotros, nos va a hacer victoriosos, vencedores. Amén. Hablamos de la profecía de Isaías sobre Jesús, que hace 700 años antes de que Cristo viniera, Dios profetizó a través del profeta Isaías que iba a venir Jesucristo, su Hijo, y que el Espíritu de Dios tenía que reposar sobre él. Eso lo ve usted en Isaías 11:2. En Ezequiel 36:27 hablamos el sábado pasado que el Espíritu Santo de Dios es el combustible. Es como usted, de alguna manera, es el combustible que usted necesita para hacer la voluntad de Dios. Mis hermanos, en el grupo de hombres que estamos haciendo nosotros los miércoles, hablábamos esta semana que Dios quiere que seamos valientes y esforzados para hacer su voluntad, para obedecer sus mandamientos. Pero no hay otra forma, mis hermanos, de poder hacer su voluntad, obedecer sus mandamientos, de ser valientes y esforzados, si no tenemos su Espíritu. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y quiero que me acompañe hoy continuando, porque quiero enseñar acerca del Espíritu Santo cronológicamente. El Espíritu Santo, cómo viene manifestándose desde el Génesis, desde la creación, en los profetas, en la vida de aquellos antiguos, hasta la vida del mismo Jesucristo, y de ahí en los hechos, de cómo el Espíritu Santo usó a los apóstoles para hacer la obra del Señor. ¿Sabía usted la obra que Cristo les mandó a hacer? Cristo les dijo, no se vayan hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Van a esperar que el Espíritu de Dios repose sobre ustedes. Y cuando el Espíritu Santo los llene y les llene de ese poder, diga, el Espíritu de Dios es poder. ¿Sabe para qué es ese poder? Para que usted pueda, como Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Espíritu de Dios que necesita el creyente, que necesita el cristiano, es para que usted pueda hacer muchas cosas para la gloria de Dios. Es para que usted pueda cumplir el propósito de Dios, el que Dios tiene para usted, por el Espíritu Santo, no es por su propia fuerza. Amén. Quiero que me acompañe a Lucas capítulo 1, verso 30 en adelante. Mire el poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Lucas 1, verso 30 en adelante.
Cristo tomando la forma de hombre y formado en el vientre de María por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Continúa. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, amén, y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Será que Cristo no es grande? El ángel no le estaba diciendo una mentira. Y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Verso 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Gloria a Dios. Entonces mire la pregunta de María. María le dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Y quién tiene que venir ahí? Verso 34. María le pregunta al ángel: pero ¿cómo va a ser que yo voy a tener un hijo si yo soy virgen? Si yo no conozco varón, ¿cómo es que yo voy a ser la mamá del Salvador del mundo? ¿Cómo va a ser eso posible? Y viene la intervención del Espíritu Santo para que se cumpla la profecía. ¿Sabía usted que la palabra de Dios tiene cualquier cantidad de profecías que se han cumplido dentro del periodo bíblico de estos 2000 años? Se han cumplido profecías, hasta el día de hoy se están cumpliendo profecías bíblicas, y hay algunas que todavía faltan por cumplirse. Pero la profecía que anteriormente habíamos dicho de Isaías, que el Señor Jesucristo tenía que nacer de virgen, se estaba cumpliendo, y que también necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Pero por el Espíritu Santo, mire lo que dice, verso 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder, diga el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Déjemelo ahí, mi amado. Ella le pregunta: pero ¿cómo va a ser que yo voy a ser la mamá? Y el ángel le dice: el Espíritu, mire lo que dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Mis hermanos, hoy mientras yo preparaba este pasaje y recordaba este pasaje, hay una iglesia que yo admiro mucho. Y ellos tienen un tiempo, ellos le creen mucho al Señor, al poder del Espíritu Santo. En una escena como esta, el poder del Espíritu Santo dando vida. Mis hermanos, el Espíritu Santo da vida, da una vida nueva. En este caso, el Espíritu Santo estaba dando una vida física. El poder de Dios creando y haciendo que su Hijo Jesús naciera. Mis hermanos, en esta iglesia que les estoy hablando, conozco testimonios, mujeres infértiles, mujeres que no han podido tener hijos, mujeres que han luchado con tratamientos, han luchado contra depresiones, porque la esencia de la mujer es procrear y dar a luz y dar vida. Y hay situaciones, y el mismo Satanás también metiendo las narices allí para que estas mujeres no puedan dar a luz. Mis hermanos, y personas que buscando la presencia de Dios, buscando y clamando el poder del Espíritu de Dios sobre las vidas, sobre los cuerpos de estas mujeres, mis hermanos, milagros. La mujer infértil quedaba embarazada después de yo no sé cuántos años luchando, y viene y el Espíritu Santo hace el milagro, mis hermanos. Por eso dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo. Mis hermanos, el Espíritu Santo es poder. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros, mis hermanos, quiero que me preste atención a esto. Yo no sé cuántos, pero muchos de nosotros que servimos a Dios
Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, milagros suceden, cosas suceden. Usted ora por una persona, esa persona se sana, esa persona se liberta, esa persona se transforma. A algunos les he contado mi testimonio que cuando yo recibí, oraron por mí, yo estaba apenas, iba a entrar al Señor, oraron por mí y hermanos, yo sentí una cosa tremenda, un poder que vino sobre mí de la cabeza a los pies y yo comienzo a llorar y fui libre, mis hermanos. Ese testimonio se los tengo que contar. Mis hermanos, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios es poder cuando toca a una persona y eso se manifiesta aún físicamente, usted lo puede sentir y en muchas veces, en este caso, en el caso bíblico de María, dando vida. Luego Jesús, ya lo vamos a ver a continuación, luego Jesús le dice a Nicodemo, debes de nacer del agua y del Espíritu. Y después Pablo dice, todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Aquel que nació de Cristo, que nació espiritualmente, aquel que recibió a Cristo, recibió el Espíritu de Cristo, es una nueva persona. Todas las cosas viejas pasan, pero no queda ahí. El poder del Espíritu Santo puede crear y hacer cosas nuevas. El Espíritu Santo es experto en crear, en dar vida. Una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados, a punto de suicidarse, a punto del diablo de ya que se lo iba a llevar. El Espíritu de Dios viene, reposa sobre esa persona, lo hace libre y lo hace una nueva criatura, una nueva persona. Personas, en el caso del ejemplo que les puse, parecido a este. Pero ¿cómo va a ser posible si a mí me diagnosticaron que yo era infértil, que yo no puedo tener hijos? Mi hijo, mi hija, perdóneme la expresión, si el Espíritu Santo reposa sobre usted, cualquier cosa puede pasar. Amén. ¿Cuántos lo creen? Usted tiene que creer en el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo puede hacer cualquier milagro. Mis hermanos, nosotros, yo como iglesia, como pastor, yo conozco muchas denominaciones, muchas doctrinas que a veces son muy voladas de la cabeza y, perdónenme la expresión, que a veces hay mucha locura que no es bíblica y que no debe de ser. Pero yo trato de ser muy prudente y trato de ser muy bíblico, pero no quiero dejar de creer, mis hermanos, en el poder de los milagros, en el poder del obrar de Dios, en la mano extendida de Dios por el poder del Espíritu Santo, haciendo milagros en nuestras vidas, haciendo sanidades, mis hermanos. Tenemos que creer que el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, como dice el Señor, tranquila María, déjeme eso a mí, el Espíritu Santo lo va a hacer. Amén. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios por eso. Entonces aquí vemos el poder del Espíritu Santo que engendra a nada más y nada menos que nuestro único y suficiente Salvador. ¿Por quién vino Cristo? Por el Espíritu Santo. Es por eso que yo quiero, mis hermanos, que seamos conscientes de quién es el Espíritu Santo, para que podamos vivir en el Espíritu y una vida espiritual por el poder del Espíritu reposando y llenando nuestras vidas. Diga, tengo poder si soy lleno del Espíritu. Usted y yo tenemos poder, mis hermanos. Poder. Amén. Tenemos que creer en lo sobrenatural y tenemos que volvernos a activar. Alejandra, activarnos en lo sobrenatural. Jenny, activarnos en ese poder de Dios, para ir a hacer la obra de Dios, porque es que no es para eso. El poder del Espíritu Santo, el poder de Dios no es para jugar, ni para quedarnos sentados, no es para botar corriente, como decimos nosotros en Colombia, es para hacer la obra de Dios, es para ir a orar por los enfermos, es para ir a reprender a los demonios, es para ir a orar a las casas, es para ir, mis hermanos, a deshacer las obras de las tinieblas. Para eso es el poder del Espíritu Santo, para predicar las buenas noticias de salvación. Amén. Para que las vendas se caigan, mis hermanos. Nosotros no podemos pretender hacer la obra de Dios intelectualmente. Y quiero que me preste atención aquí. Usted puede saber mucha Biblia, mucha teología, pero si no tiene el Espíritu de Dios, no hay nada. Y por el contrario, usted no puede ser el más letrado, el más versado bíblicamente, pero si tiene el poder del Espíritu Santo, usted lo tiene todo, mis hermanos. ¿Me estoy haciendo entender a qué voy con el Espíritu Santo? Y es por eso que tenemos que ser una iglesia que anhele la presencia de Dios, que anhele el Espíritu Santo de Dios, porque no es en su fuerza ni en la mía, es el Espíritu Santo que se va glorificando mientras usted lo busca, mientras usted se alimenta, se llena y se nutre, para que el poder de Dios se glorifique, para que los milagros sucedan. Amén, para la gloria de nuestro Dios. Dele un aplauso al Señor. Entonces vemos en este pasaje
cómo el Espíritu Santo hace y pone la semilla en el vientre de María para que nazca el Salvador. La vida, Cristo nace por el poder, entonces, del Espíritu Santo. ¿Está entendiendo la importancia del Espíritu Santo en su vida? El apóstol Pablo dice esto: si usted no tiene el Espíritu de Dios, si usted no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Muchos pueden decir, yo soy cristiano, yo soy de Cristo, yo hago, yo esto, yo subo, yo bajo. Pero si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Cristo. Por eso Cristo mismo lo dice: no todo el que diga Señor, Señor. Esto no es con boca, muéstreme el Espíritu de Dios. Hace varios años, cuando yo estaba empezando mi vida de fe, la esposa del pastor en la iglesia donde nosotros nacimos espiritualmente, le pidieron una referencia de mí, para la gloria de Dios. Los testimonios siempre, recuerde, son para la gloria del Señor. Le pidieron una referencia de mí. Y ella después me contó y me dijo, cuando esta persona me preguntó por usted, yo le dije, ese muchacho tiene el Espíritu Santo. Y yo, gloria a Dios, mis hermanos, porque el Espíritu Santo, el que es espiritual, sabe quién tiene el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios por eso. Y también, mis hermanos, hacer énfasis en que el Espíritu Santo de Dios tiene el poder para hacer milagros, señales, maravillas y prodigios. Hay una doctrina que, sobre todo en la iglesia bautista, no todos los bautistas, hay una doctrina que se llama el cesacionismo, que dice que muchas cosas ya pararon. Muchos creen que los milagros ya pararon, que ya eso fue hasta el tiempo de los apóstoles, hasta que se escribió la escritura, hasta que los apóstoles vivieron, y hasta ahí ya se paró todo. Puro, ya de ahí para acá, que es pura letra, teología. Mis hermanos, yo creo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Denle otro aplauso al Señor. Yo creo en los milagros. Vuelvo y le repito, yo como pastor quiero ser una iglesia muy prudente, muy bíblica, mis hermanos. Una iglesia bíblica. Pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios hace milagros y hace cosas tremendas en nuestras vidas. Así que no se asuste o no se sorprenda, o más bien esté a la expectativa de lo que Dios puede hacer, porque Dios quiere que nosotros le creamos. Dios quiere que nosotros creamos en el poder de Él y que estemos a la expectativa de lo que Él puede hacer, mis hermanos. Dios quiere que usted y yo estemos esperando el milagro, la manifestación, el poder, la señal, la gloria de Él. Que seamos sensibles espiritualmente, mis hermanos. Tenemos que ser espirituales, no naturales ni carnales. Por eso después el apóstol Pablo dice, el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, porque solamente se han de discernir por el Espíritu. La pregunta es, si yo no me avivo espiritualmente, si yo no me estoy llenando del Espíritu, pues entonces ¿qué voy a discernir? ¿Qué milagros voy a ver? ¿Qué manifestación voy a ver si yo no soy portador de eso? Es por eso que yo le exhorto, me exhorto a mí mismo para que nos llenemos del Espíritu, mis hermanos. Esta mañana hablábamos que queremos activar la iglesia toda la semana, si es posible. Ojo, hay un tiempo para todo, tiempo para descansar, tiempo para trabajar, tiempo para... Pero mis hermanos, entre más usted y yo busquemos de Dios, más nos vamos a llenar del Espíritu. Y entre más llenos del Espíritu estemos, pues entonces va a haber más la gloria y la manifestación del poder. Que dice ahí, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Para que el poder de Dios te cubra, necesitamos llenarnos, mis hermanos, y buscar al Señor. Amén. Gloria a Dios por el Espíritu y el poder del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1. ¿Estamos entendiendo, familia? ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Gloria a Dios. No es pura letra, mis hermanos. La letra sin Espíritu, no hay nada. Es por eso que muchos conocen Biblia, pero no aman a Dios. Hay muchos que estudian la Biblia, incluso hasta para encontrarle los errores, que ellos creen que tienen errores. Pero ¿sabe por qué creen que tienen errores? Como no son espirituales, no lo van a entender. Porque esto no es una revista, esto no es un periódico, esto no es un libro
de psicología, mis hermanos. Esto es el poder de Dios. Y Dios es espíritu. No se puede interpretar sin el espíritu de Dios. Que Él se lo da al que se lo quiera dar y también al que se lo pida con un corazón humilde. Ya vamos a verlo. Lucas capítulo 1, verso 5. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lucas capítulo 1, verso 5 al 17. Como el Espíritu Santo de Dios en este caso toma a Juan el Bautista como profeta de Dios. ¿Sabe qué es un profeta, Giovanni? Un hombre que Dios usaba como portavoz de su palabra para anunciarla al pueblo, especialmente con el mensaje de arrepentimiento. Ese es el mensaje que no le gusta a mucha gente, incluyendo a los cristianos, que se dicen ser cristianos, pero que en realidad no lo son. Perdóneme que lo diga tan de frente, pero es una realidad. Amén. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, quiero que me haga siguiendo, mi amado. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Está hablando aquí de los padres de Juan el Bautista, de los que iban ya a ser padres, los papás de Juan el Bautista. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Qué tremendo esto, mis hermanos. Dice que los papás de Juan el Bautista eran derechitos con Dios, obedientes, consagrados al Señor. Y muchas de las manifestaciones del derramamiento del Espíritu Santo vienen a personas que aman a Dios. Zacarías y su esposa Elizabeth amaban a Dios y por eso querían guardar sus mandamientos. Y es por eso que, creo yo, Dios los escogió para que fueran los papás del profeta más grande según Jesucristo de todos los tiempos, que tuvo la oportunidad de preparar el camino para el mismo Mesías. Juan el Bautista, Cristo dice, no ha habido profeta mayor a este. Yo creo que Cristo lo dijo porque Juan tuvo el privilegio de bautizar a Jesús y de ser primo incluso de Jesús y estar con él. Cuando los profetas del Antiguo Testamento solamente vieron la sombra del Salvador, él lo pudo ver y directamente le hizo la antesala al Rey de Reyes para que él se pasease por esa tierra con el mensaje del Evangelio. Gloria a Dios, mis hermanos. Alfombra roja le hizo Juan el Bautista. Pero dice que sus papás eran irreprensibles porque amaban a Dios, querían guardar todos sus mandamientos. Verso 7, pero no tenían hijo. Wow, porque Elizabeth era estéril. Mire, otra confirmación aquí. Pero viene el Espíritu de Dios sobre Elizabeth, ¡prum! Tenga el milagro. A Dios no le importa si el médico dijo que era estéril o que había esta enfermedad. Si Dios lo establece como milagro, el milagro sucede, digan lo que digan, piensen lo que piensen, la medicina y el que sea, mis hermanos, porque Dios tiene el poder cuando se manifiesta con el Espíritu Santo. Dice, no tenía el hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Mis hermanos, cuando el Espíritu Santo de Dios está, usted puede ser muy viejito. Muchos, mis hermanos, vea, hoy, ¿se acuerda Juan y Ana? Cuando veíamos a una anciana, yo vi ahorita a una anciana en una esquina y el Señor me movió a misericordia, porque hay muchos ancianos aquí en este país o aquí en esta ciudad, lo que nos compete a nosotros, que estamos aquí cerca, muchos ancianos solos, sus hijos los han abandonado o muchos no tuvieron hijos, están solos, mejor dicho. Hay muchos ancianos, mis hermanos, que están esperando el amor, una compañía, un abrazo, que necesitan, mis hermanos, que usted y yo vamos y les demos un abrazo, y que los invitemos aquí a un café y que les demos una palabra de aliento y que hagamos la obra del Señor con ellos, mis hermanos. ¿Qué le quiero decir yo con esto?
Cuando el Espíritu de Dios reposa sobre alguien, no es que sea viejo o joven, el Espíritu Santo de Dios hace cosas tremendas en cualquier vida, por vieja que esté la persona, por avanzada edad que tenga. Solamente Dios necesita es un corazón dispuesto para que Él se glorifique. Amén. Dice, y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, verso 9, conforme a la costumbre, si explico todo el pasaje, aquí nos quedamos. Usted lo puede leer en su casa, pero quiero ir al punto. Dice, le tocó la suerte a Zacarías de ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, verso 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Qué estaban haciendo? Orando, gloria a Dios. Lo que venimos a hacer aquí. Verso 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle. Y sobrecogió temor. Se asustó Zacarías. Zacarías orando, gloria a Dios, Señor, te pido esto. Y el ángel, ¡prum! Imagina el susto de Zacarías. Pero el ángel, verso 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Mis hermanos, cuando la presencia de Dios y el Espíritu Santo vienen sobre nosotros, no es para infundirnos miedo, sino por el contrario, poder. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Dios no te ha dado espíritu de temor, ni de cobardía, sino de ¿qué? De poder. Y vuelvo y le repito, ¿para qué es el poder? Aprendas de esta. Para poder, amén, gloria a Dios. El poder del Espíritu Santo, que Dios quiere que repose sobre su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Su iglesia, sus hijos. El poder que el Espíritu Santo te puede dar y te va a dar, si tú lo avivas y nosotros nos llenamos, es para que nosotros podamos hacer muchas cosas para su gloria. Amén. No es en su fuerza, entienda esto. Entonces, no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino por el contrario. Y el mismo ángel le dice a Zacarías, no tengas miedo, tranquilo. Verso 13, ahí mismo. Y tu mujer Elizabeth, mire lo que dice, porque tu oración ha sido oída. Wow. ¿Cuántos saben que Dios escucha también? Recuerdan que ahorita yo les decía, venga, no crea que esta oración tan larga es en vano. Si usted ora de corazón, mi amado, si usted no cesa de orar, en cualquier momento la respuesta del Señor puede venir y la bendición puede venir, y la gloria y la manifestación puede venir sobre su vida. Amén. Tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y recuerde que ella no podía, era estéril y era viejita, de alguna manera, de avanzada edad. Pero cuando el poder del Espíritu de Dios está en la vida de una persona, puede hacer cosas que parecen ser imposibles para el hombre, pero que para Dios son posibles. Cuando el Espíritu de Dios te llena, pero recuerden lo que estaba haciendo Zacarías, era un hombre de oración, un siervo de Dios junto con su esposa, sirviendo, amando, adorando al Señor, y el Espíritu de Dios vino y tenga su milagro, porque ella quería tener un hijo y así le fue hecho. Y no cualquier hijo, un profeta. ¿Qué digo profeta? El mayor profeta lo tuvo ella por la oración y por la consagración y el poder del Espíritu Santo. Y mire lo que dice. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, verso 13, y llamará su nombre Juan. Gloria a Dios, tocayo mío. Verso 14, y tendrás gozo. Pone a rodar, siervo, el instrumental. Por favor. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno ¿de quién? Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, mis hermanos. Entonces, para volver al contexto, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Quién es el Espíritu Santo? Ya nos estamos dando cuenta. Es Dios mismo habitando en nosotros.
Es el poder de Dios mismo dentro de nosotros, haciendo cosas que usted diga, wow, gloria a Dios por lo que estás haciendo en mí, o en fulano, o en perano, o si me estás usando a mí llenándome de tu espíritu para hacer esto o para hacer lo otro. Para la gloria de Dios, mis hermanos. ¿Y qué le dijo el ángel a Zacarías? Van a tener este hijo, y este hijo será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Déjeme decirle que he orado. De hecho, gloria a Dios por mi segundo hijo, que nació en cuna cristiana. Es un término que a veces usamos, que nació en cuna cristiana. Mi hijo mayor no tuvo ese privilegio, pero tiene el privilegio de que ahora sí. Lo estamos esperando, estamos creyendo por eso. Amén. Pero mi hijo nació en cuna cristiana, el pequeñito, Joseph, gloria a Dios. Y desde que estaba en el vientre de su madre, yo oraba, Señor, llénalo con tu espíritu, llénalo. Y he orado por mujeres también embarazadas, también, llénalo, Señor, desde el vientre de su madre, llénalo con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Cuando menos piensa, patea. Me patean de alegría porque el Espíritu de Dios toca a un bebé en el vientre de su madre. ¿Para qué? Para que cuando nazca ese bebé, ese niño, niña, viva para la gloria del Señor. Amén. Dele un aplauso al Señor. ¿Quién hace eso? El poder del Espíritu Santo, mis hermanos. El Espíritu de Dios es el que hace. El Espíritu Santo en la familia y en los padres de Juan el Bautista y en el ministerio de Juan. Verso 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. No solamente Juan nació por el poder del Espíritu Santo. No solamente el Espíritu Santo creó, hizo el milagro para que Juan, que no tenía por qué nacer en lo natural, nació por lo espiritual. Pero no paró ahí. El poder del Espíritu Santo le dio el ministerio. Ministerio significa el servicio que se ejerce para Dios. Ese es el ministerio. El Espíritu Santo le dio el ministerio a Juan el Bautista. Y por ese poder que tenía Juan el Bautista, ustedes no saben, la Biblia relata que la gente se quedaba asombrada de cómo predicaba Juan el Bautista, de lo que decía, de cómo hablaba y de cómo aún se vestía. Y wow, la gente se quedaba sorprendida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba en él. No era que Juan el Bautista era que el Espíritu de Dios reposaba sobre Juan. La esencia de Dios es lo que vuelvo y les insisto, mis hermanos. Cuando usted tiene un llamado de parte de Dios, cuando usted tiene un ministerio, un propósito de parte de Dios, que Dios lo haya escogido y aún en su corazón esté ese deseo de servir al Señor, déjeme decirle que no va a ser usted, sino el Espíritu de Dios en usted. Porque la gloria no es para usted, la gloria es de Él y nadie se la roba. Quiero que entienda eso, mis hermanos. Es por el poder del Espíritu Santo que nosotros podemos hacer cosas tremendas. O más bien Dios o el Espíritu de Dios haga cosa con estos instrumentos en sus manos. Nosotros somos instrumentos de Dios. Para poder cumplir el propósito, para poder ejercer el ministerio, nosotros necesitamos la llenura del Espíritu y nosotros ser solamente instrumentos. Como decía el apóstol Pablo, aquí ni a Pablo, ni Apolo, ni Cefas, ni nosotros no somos nada, solamente colaboradores de lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Verso 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Por el poder del Espíritu Santo, la predicación de Juan el Bautista estaba llena del Espíritu de Dios y muchos se arrepentían. Hoy, yo estaba pensando, he estado inquieto y le pido perdón al Señor por dejar de predicar en la calle, por salir a llevar el mensaje de esperanza afuera. Pero el Señor me recordaba, recuerda esto, no es en tu fuerza, es por el poder del Espíritu Santo que el Señor va a dar fruto a la palabra que yo pueda predicar o usted.
Es por el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, después dice Cristo, es el que los va a convencer a ellos de pecado, de justicia y del juicio venidero. No somos nosotros con nuestro intelecto, no, mis hermanos, es por el poder del Espíritu Santo. Es por eso que Juan el Bautista, cuando predicaba, la gente se compungía de corazón. Se sentían mal, se avergonzaban por causa del pecado, que le habían dado la espalda a Dios. Y es por eso que cuando un hombre o una mujer lleno o llena del Espíritu Santo va y predica, ora por una persona y sucede algo, es porque el Espíritu Santo está allí. Pero no es en el intelecto, no es en el conocimiento solamente, es por el poder del Espíritu Santo, que usa tu conocimiento, lo que tú sabes de la Biblia, lo que tú sabes de Cristo Jesús, para que otro se arrepienta. Porque ese es el llamado del ministerio. Ir a llevar y compartir el mensaje de que la gente se vuelvan a Dios, que abandonen esa mala manera de vivir y que vengamos todos arrepentidos a los pies de aquel que nos puede perdonar. Amén. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Y así pasó, por el poder del Espíritu Santo. Verso 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, aleluya, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese era el trabajo que iba a hacer el Espíritu Santo a través de Juan el Bautista, y lo hizo. Lo hizo aunque le costó la cabeza. Pero se fue cumpliendo el propósito, y en el reino de los cielos, no sabemos si ahora mismo o en el día del juicio, en el día que Dios tenga preparado, Él estará gozando de la recompensa por servir al Señor y por ser lleno del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo esto? Dele otro fuerte aplauso al Señor. Lucas capítulo 3, ahí mismo. Lucas capítulo 3. Verso 21 y 22. Entonces vimos cómo el Espíritu Santo da vida en forma humana a Cristo por el poder del Espíritu. Vimos cómo el poder del Espíritu también hace el milagro en los papás de Juan el Bautista y en el ministerio de Juan el Bautista. Y vamos a ver aquí cómo cuando Cristo nace es también bautizado y lleno del Espíritu Santo. Verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Verso 22. Y descendió ¿quién? El Espíritu Santo sobre él. Porque así estaba profetizado, que el Espíritu, miren mis hermanos, el mismo Espíritu que descendió sobre nuestro Señor Jesucristo, es el mismo Espíritu que también desciende sobre nosotros por medio de Jesucristo. Nadie puede tener el Espíritu Santo si no tiene a Cristo primero. Dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mis hermanos, este pasaje es importante para que nosotros veamos también, aquí Cristo, hasta que Cristo no recibe el Espíritu Santo, Cristo tenía sabiduría, pero no había llegado el tiempo de que empezase su ministerio y empezase la gloria y la obra poderosa que Dios iba a hacer por medio de su ungido, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo, quiero que usted cuando lea y entienda los evangelios, antes de que Jesucristo fuese lleno del Espíritu y derramase su Espíritu sobre él, Dios el Padre, Cristo no se le registran milagros, señales, maravillas, prodigios. Ahora, cuando Cristo es bautizado por Juan el Bautista, por eso Cristo dice, no hay mayor profeta que Juan, pero Juan también estaba lleno del Espíritu Santo, gloria a Dios. Y cuando Cristo es bautizado,
y es lleno del Espíritu Santo, por eso, miren mis hermanos, por eso yo creo que Dios envió la paloma, para que la gente vea. Tal vez si la paloma no viene, nosotros nos quedamos tal vez sin entender o sin creer. Y Dios mismo envía la paloma para que todos vieran la forma corporal, porque así ha tratado Dios con nosotros. Nos tiene que mostrar a veces cosas físicas para que podamos creer en la realidad del Espíritu Santo. Aunque después Jesús le dice a Nicodemo, cuando Nicodemo le dice, ¿cómo es posible el Espíritu Santo? No entiendo. Y Jesús le dice, es como el viento. Usted no lo ve, ni sabe de dónde viene ni a dónde va, pero que es real. Así es el Espíritu Santo, es más real que lo que usted pueda imaginarse. Así es el Espíritu Santo, mis hermanos, es real. Y por eso yo creo que Dios dejó ver su paloma, para que nosotros veamos que la realidad de la presencia del Espíritu Santo de Dios y el poder del Espíritu Santo de Dios es una verdad absoluta y es una realidad presente hasta el día de hoy. Y cuando Cristo es bautizado y lleno del Espíritu Santo, ahí empieza el ministerio. Empieza usted a ver que el mismo Espíritu los lleva a ayunar 40 días y 40 noches y empieza la batalla con el diablo. Y empieza el Señor Jesús a reprender al diablo: apártate de mí, Satanás, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Y empieza ahí, ya Cristo llega lleno del Espíritu Santo. Lo que pasa cuando Cristo es llevado por el Espíritu Santo, ya Cristo, escúcheme aquí, Cristo ya había recibido el Espíritu Santo. Y a través del ayuno y la intimidad de que Cristo se apartó, se fortaleció más su espíritu. Mis hermanos, así mismo nosotros, usted puede tener el Espíritu Santo, pero quizás usted todavía no esté gozando del nivel del poder que podríamos nosotros disfrutar y tener ese poder para el propósito de Dios, porque no estamos alimentando el Espíritu Santo, ni estamos teniendo la comunión, ni estamos orando como deberíamos orar, ni estamos ayunando como deberíamos ayunar. Entonces, por eso el Espíritu Santo, no se están viendo tantos milagros, señales, maravillas, prodigios, como si usted orara más y ayunara más, y yo también. Amén. Y cuando Cristo ya viene, después de ese ayuno, empezó lo bueno. Milagros van, milagros vienen, señales van, señales vienen, gloria por aquí, gloria por allá, manifestación aquí, manifestación allá. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios en Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo el poder del Espíritu Santo, amados hermanos? ¿Lo estamos entendiendo? Dele otro fuerte aplauso al Señor para que no se duerma. Y vamos a leer este último pasaje, Juan 3, 1 al 9. Precisamente la escena de Jesús con Nicodemo. Juan capítulo 3, verso 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo debió haberle dicho: nadie puede hacer lo que tú haces si no tiene el Espíritu Santo. ¿Qué es lo mismo? Pero en otras palabras, pero Nicodemo no lo había entendido. Nicodemo creía que tal vez Dios estaba desde arriba respaldando, que tampoco es que esté mal, pero recuerden que el Espíritu Santo, nosotros somos el templo, y el Espíritu de Dios habita en nosotros y es el que nos da el poder, y el que le había dado el poder a nuestro Señor Jesucristo para hacer todo lo que Él estaba haciendo en ese tiempo. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Recuerdan que hablamos que el Espíritu Santo tiene el poder de hacer cosas nuevas? Nicodemo después le pregunta: ¿pero cómo? ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Cómo algo nuevo si yo ya estoy viejo?
Eso no lo puede hacer usted ni nadie. El único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Cualquier persona, por vieja que sea, la edad que tenga, la vida que haya llevado, drogadicto, asesino, prostituta, ladrón, borracho, lo que sea, el Espíritu Santo puede hacer obra nueva en esa vida. Ese es el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios por eso. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mis hermanos, si nosotros no nacemos del agua y del Espíritu, Manuel, si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, Jesús dijo, no podemos ver el reino de Dios. Y es por eso que la vida cristiana tiene que ser una vida espiritual, no una vida de solamente ponerme un rótulo, decir que soy cristiano, pero no vivo una vida espiritual. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu, Manuel, y los que no se han bautizado aquí, debemos bautizarnos. Jesús está diciendo, el que no se bautiza y el que no recibe el Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Ahora que llegó Giovanni, Jesús dijo, el que no se bautiza en las aguas y el que no nace del Espíritu, no recibe el Espíritu. En otras palabras, el que no hace lo que ya hicieron conmigo, él mismo se bautizó y él mismo recibió el Espíritu Santo, no puede entonces entrar en el reino de los cielos. ¿Cuántos se van a bautizar entonces? Amén. Y recibir el Espíritu Santo para poder entrar en el reino de Dios. Cristo dijo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Usted y yo hemos nacido de carne, es una realidad. La mala noticia es que su carne y la mía o se pudren o la queman cuando usted y yo nos muramos. Polvo somos y al polvo volveremos. Pero la buena noticia es que el Espíritu va a pasar, va a trascender a una eternidad. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo, la eternidad que le espera no es en el cielo, sino en el infierno. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios, pues es el que lo va a mantener como nueva criatura y va a poder usted tener parte en el reino de los cielos. Por eso Jesús es explícito cuando dice, el que es nacido de la carne, carne es. Pero la carne, dígame, la carne de los que nacieron hace 100, 200, 20, 30 años, ¿dónde está la carne de ellos? ¿Dónde está ese cuerpo? Puede haber sido embalsamado, los procesos, tratamientos que haya sido, pero polvo somos y al polvo volveremos. Esta carne, mis hermanos, es un pedazo de carne, como cuando usted corta un filete y lo frita y se lo come, es carne, esto es carne, no es diferente a la carne de cualquier animal, mis hermanos. Lo importante es, mis hermanos, tu vida espiritual, tu espíritu. Y la única forma de que tu espíritu se preserve por la eternidad en el reino de los cielos es que recibamos y nazcamos del Espíritu, recibamos el Espíritu de Dios, que es el único que va a transformar nuestra manera de pensar, que nos va a abrir los ojos del entendimiento espiritual y nos va a dar a conocer quién es Dios. Y vamos a entender quién es Dios. ¿Por qué la gente no entiende quién es Dios? Pues porque no tienen los ojos espirituales. ¿Por qué no? Porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Verso 7. No te maravilles con que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Verso 8. El viento, dice Jesús, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así lo es todo aquel que es nacido del Espíritu. Como a mí me pasó aquella noche, que estaban orando por mí, gloria a Dios. Yo tenía, antes de que oraran por mí, tenía una ansiedad de ir a hacer cosas que no debía, pero luego de que oraron por mí, yo sentí la presencia del Espíritu Santo, así como yo no sé de dónde vino eso,
Como dice Jesús, ¿de dónde vino? ¿De dónde salió? Lo que sí fue es que lo sentí de mi cabeza hasta los pies, un calambre y después un lloro y una libertad en mi corazón. Como dice el Señor, como el viento. ¿Y sabe para qué es el viento, mis hermanos? Para traer frescura a su vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Refresca su vida. Eso es lo que hace la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando estamos llenos. Usted puede tener cualquier cantidad de problemas, pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura que Él sopla un aliento de vida sobre nosotros por su Espíritu. El soplo de Dios es el soplo del Espíritu. Y cuando Él sopla de su Espíritu sobre nosotros, como la Rosa de Guadalupe, los que lo vieron, era como un vientecito todo bonito, refrescando nuestra vida, nuestro interior. Amén. ¿Cuántos quieren ser refrescados? Gloria a Dios. El misterio del obrar del Espíritu Santo es como el viento, que no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero es real y puedes sentirlo y es efectivo. Refresca, y escuche esto, y tiene el poder de dar energía. Mis hermanos, cuando el Espíritu Santo de Dios está en usted, usted también recibe energía. Y yo creo que por eso Cristo puso el ejemplo o lo correlacionó con el viento. ¿Usted sabe cuánto poder tiene el viento? ¿Han escuchado hablar de la energía eólica? Todos esos postes que tienen unas hélices. Eso es para dar energía, mis hermanos. ¿Usted sabe cuánto en el planeta hay mucha energía eólica? ¿De dónde viene esa energía? Por eso dice, energía del aire, del viento, mis hermanos. Mis hermanos, Cristo nos dice que el Espíritu Santo a nosotros, cuando nos llena, también nos da esa energía, que energía es poder. Esas hélices concentran energía que tiene poder, tiene capacidad de alimentar con energía, corriente, electricidad, ciudades enteras, mis hermanos. Ese es el poder del Espíritu Santo, que nos da a nosotros la energía, la capacidad de poder hacer la obra de Dios y de poder obedecer a Dios conforme a su voluntad, de cumplir el propósito. La Biblia habla de los hombres de la fe, hombres de la fe que fueron llenos del Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo, sin la presencia de Dios en ellos, usted no se imagina cómo ellos hubieran podido hacer tantas cosas si el Espíritu de Dios no hubiera estado en ellos. Los héroes de la fe, Moisés, David, Abraham, Rahab, hay mujeres. Y todos los protagonistas, mis hermanos, de las Sagradas Escrituras, y aún muchos hombres. Ayer me estuve viendo, les contaba yo en la mañana, la historia de unos mártires, misioneros, pastores, que iban a naciones a predicar sin miedo, mis hermanos. Y lo que ellos hicieron, o más bien lo que hizo el Espíritu de Dios a través de sus vidas, para la salvación de muchas almas, mis hermanos. Eso no es posible si el Espíritu Santo de Dios no está, mis hermanos. ¿Estamos entendiendo eso? Porque el Espíritu Santo es quien da la energía, el Espíritu Santo es quien da el poder para que nosotros podamos avanzar y hacer la obra de Dios. Quiero que se ponga en pie para que oremos. ¿Aprendió del Espíritu Santo? ¿Entendió del Espíritu Santo? Gloria a Dios. Quiero que cierre sus ojos, vamos a orar. Dile, Espíritu Santo, lléname. Dile, Señor, lléname con el Espíritu Santo. Padre Dios, en esta hora te alabamos. Siervo, si puedes poner la canción del Espíritu Santo. Padre Santo, en esta hora te pedimos, llénanos con el poder de tu Espíritu Santo. En nuestras propias fuerzas no podemos. En nuestro propio entendimiento ni inteligencia no podemos. Necesitamos que tú hagas algo nuevo. Vamos, dile, Señor, haz algo nuevo en mí. Vimos que el Espíritu Santo daba vida. Dile, Señor, dame la vida tuya.
Dame vida, Señor. Dame una vida espiritual y no carnal. Porque como Jesús dice, lo que es carne, carne es. Mas el que es el espiritual, ese vivirá por siempre. Oh Señor, Espíritu Santo, toma el control de tu iglesia, toma el control de cada uno de nosotros y permítenos, Señor, avanzar en tu propósito. Señor, mira esta iglesia, Señor. Vamos a orar por la iglesia. Dile, Señor, mira esta tu iglesia, esta iglesia pequeña, Señor, pero que no por nuestra fuerza, sino por el poder de tu Espíritu Santo, se levantará, crecerá y dará mucho fruto para la gloria de tu nombre. Muchas almas conocerán tu nombre porque el Espíritu Santo habita en nosotros, porque tu presencia habita en nosotros. Alcanzaremos muchas cosas por el poder de tu Espíritu Santo. Aleluya. Oh, te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo te amo. Tú estás presente en la ternura. Me das la paz, me das la luz. Eres dulce miel en mi amargura. Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo te amo. Mensajero eterno son y guía. Eres quien da felicidad, bálsamo que cura mis heridas. Vamos, clama. Espíritu Santo, ven a mí. Jesús dice que si tú se lo pides, Él vendrá, Él vendrá. Ven a mí. Si tú lo anhelas, bórrame el pecado que te impide entrar. Quítame el orgullo y tanta vanidad. Límpiame de todo. Ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí. Por favor, ahora ven a mí. Contigo yo siento a Dios dentro de mí. Tú lo llenas todo para ser feliz. Límpiame de todo. Ven a mí. Espíritu Santo, yo eres. Vamos, dile, tú eres real. Y quiero sentirte en esta hora. Me consuelas, me arrullas, me miras.